nosotros Pastora Sandra Oyola. Pastora, qué bueno saludarle, ¿cómo está? Amén, amén, bendiciones, bendiciones. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha? Te escucho muy bien, Pastora. Okay. Déjeme bajar aquí esta música un momentito, déjeme bajarla por aquí para que usted se pueda escuchar. Ahora sí, Pastora, ahora amén. Sí. Aquí estamos. Qué bueno saludarle, Pastora. Para gozarnos y alegrarnos en él, amén. Qué bueno, Pastora. Saludamos a todos los compañeros y compañeras del ministerio, les saludamos a usted, su familia. Amén. Y aquí estamos una vez más repasando los principios del ministerio intergeneracional de la iglesia. Hilando esto, quiero por lo menos 7 principios que hemos estado discutiendo durante estos meses para repasarlos, reafirmarlos y de alguna manera enlazarlo con lo que estuvimos diciendo el viernes pasado. Sí. Y reforzando hoy. Esta semana leía una columna de uno de los comentaristas de un periódico aquí en Puerto Rico que nos obliga a reflexionar precisamente por lo que es el ministerio intergeneracional. Y ese comentarista hablaba del impacto que ha tenido él a nivel personal, viendo todo lo que fluye en las redes sociales después de estas elecciones y las grietas tan grandes que hay en generaciones entre jóvenes y los mileniales, y la manera en que se expresan, la manera en que ellos pues expresan sus opiniones, abriendo mayores grietas. Y esa columna, pues, como pastora, obviamente, me lleva a reflexionar y a evaluar cómo seguimos trabajando lo que es el ministerio intergeneracional en la iglesia local. Nos ocupa, porque aunque él no mencionó específicamente qué grupos, pero sí mencionó la manera y la dinámica que está fluyendo en las redes sociales entre grupos de jóvenes porque tenían unos ideales y creían en unas plataformas, y la manera tan abierta y despectiva en que se expresaban hacia los adultos mayores. Y algo que se ha perdido y es muy lamentable es la cultura de la honra, los principios de la honra hacia nuestros mayores. Así es. Entonces, nos ocupa y nos obliga a nosotros como iglesia, a seguir sembrando y a seguir edificando y a seguir cultivando lo que es el ministerio intergeneracional, creando puentes generacionales, equipando. Y eso es precisamente el ministerio intergeneracional. Y a modo de repaso, precisamente reafirmando lo que hemos hablado anteriormente, principio número 1, entender que el ministerio intergeneracional es el compromiso. Esa palabra es muy relevante. El compromiso de ser una iglesia con diversidad de talentos, dones y muros, proclamar y vivir la bendición mutua, crecimiento mutuo y desafío mutuo entre niños, juveniles, jóvenes y mayores, donde se puedan ofrecer los unos a otros precisamente esos dones, talentos, conocimientos, experiencias, creando puentes, lazos. Ese es el principio número 1. Y comparándolo con ese reportaje que leí, pues obviamente me toca como pastora. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué más puedo hacer para seguir uniendo estas generaciones? Principio número 2, las creencias y valores de cada generación han sido moldeadas por sus propias experiencias en su momento de la historia. Eso hay que entenderlo. Las experiencias que yo viví y la manera en que conocí este evangelio no es la manera en que esta generación de juveniles lo está conociendo y entendiendo. Eso es cierto. El mensaje sigue siendo el mismo, pero el escenario es diferente, los retos son diferentes, y eso hay que entenderlo. Y cómo unir mis experiencias que le sirvan de referencia, no imponerle, mira, como así me educaron a mí, así te tengo que hacer contigo, no. Cómo mis experiencias te pueden servir de referencia, así como las experiencias de jóvenes en la palabra en su momento de la historia me sirven de referencia.
y cómo contextualizar si en algo te son útiles hoy. Pastora, si yo le digo a uno de nuestros hijos y lo crío como me criaron a mí en la iglesia, no van a la iglesia. No quisieran saber de la iglesia, porque de la manera en que nos criaron a nosotros era otro tiempo y era otra manera de hacerlo y era bravo de verdad. Era interesante. Y ciertamente, como usted bien dice, no son los mismos tiempos y uno tiene que atemperar lo que ya yo sé, lo que ya yo aprendí, pues ciertamente buscar cómo se lo proyecto a nuestros hijos para que nuestros hijos amen a Dios, pero no pueden amarlo a Dios como yo aprendí a amarlo hace 47 años atrás, que era totalmente distinto. Sí, definitivamente no había tanta fuente de información tampoco. ¿Sabes? Nuestros jóvenes están expuestos a información ilimitada. Y en ese sentido, pues ellos batallan más con filosofías, ideas, opiniones, influencias, que quizás en nuestros tiempos no teníamos ese bombardeo tan fuerte. Hay que entender que cada generación tiene su propio punto de vista en lo que estamos viviendo. Cada generación deja un legado también para las próximas generaciones. Y entender que el cuerpo de Cristo está compuesto de diferentes generaciones con diferentes experiencias, opiniones, aptitudes, narraciones de fe, perspectivas de su propia generación. Ese es el principio número 2. El principio número 3, es importante que se desarrollen entornos donde se fomenten actividades planeadas de trabajo, compartir, adorar juntos, aún en este nuevo normal de vida. Las plataformas digitales nos ofrecen oportunidades para dinámicas, paneles, donde podamos compartir e integrar las opiniones, experiencias de las diversas generaciones. Entonces las congregaciones tienen un gran potencial que pueden aprovechar para unir las generaciones con el fin de acompañarse entre sí con los logros, desafíos y celebraciones. Y hay que, como dije en el principio número 1, ese compromiso tiene que estar presente, desde la pastoral a cada líder, en cada grupo. Principio número 4 que hemos estado mencionando durante estos meses es el compromiso de preparar líderes para las nuevas generaciones. Que aunque la metodología haya cambiado, pero el fundamento no. Y eso hay que preparar y empapar para las nuevas generaciones. Como dijo Jesús, hay que seguir enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Dijo Jesús en la Gran Comisión, enséñenle todas las cosas, los principios de enseñanza de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Hay que continuar reafirmando aún las historias del Antiguo Testamento que nos sirven de referencias. Hay que seguir insistiendo como las historias de David, sus fracasos, su propia humanidad, su fragilidad, pero cómo acudía al Señor con sinceridad de corazón, con genuino arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado. O sea, esos principios continuar repasando para levantar líderes para las próximas generaciones, y que esas nuevas generaciones, aunque tengan nuevas maneras de evangelizar, nuevos métodos de evangelizar, estos mismos nuevas maneras y métodos de evangelizar los lancen a una adultez madura, basado en los principios de la palabra. Eso es parte del ministerio intergeneracional. Interpretar correctamente qué sucede por dentro de nuestros jóvenes, de nuestros juveniles, más que llevar la información, hemos dicho anteriormente, es escucharlos, es hacerles preguntas, que ellos saquen las inquietudes que tienen dentro. Felicito a una iglesia en Ponce donde durante este proceso eleccionario, antes de las elecciones, hicieron varios paneles donde diferentes jóvenes se prepararon en las diferentes plataformas
del gobierno y debatieron, o sea, jóvenes cristianos que se empaparon de las diferentes plataformas y debatieron con jóvenes cristianos para que estos jóvenes supieran qué es lo que se les está ofreciendo, qué es lo que se les está diciendo. Fue una dinámica interesante, linda, estuve mirando así por encima y dije, qué bueno, gloria a Dios por esa visión, porque no era, aunque estoy hablando ya en pasado, no era simplemente ir a las urnas y ejercer un voto por una influencia de una ideología, sino entender qué es lo que están ofreciendo y yo voy a ser parte de eso. Entonces nos ocupa a nosotros, las iglesias, incluso aprovechar a partir de hoy en adelante con estos resultados eleccionarios y que nuestros jóvenes estén con un entendimiento correcto de las decisiones que están tomando. Punto número 5, preparar las transiciones. O sea, según preparamos líderes para las nuevas generaciones, también preparar el escenario de las transiciones con esos nuevos líderes, con esas nuevas mentalidades, pero también usando en complemento a las generaciones pasadas. ¿Saben? No es que caducan, tienen su experiencia, su vivencia, su sabiduría, su cúmulo de todo lo que han vivido, vivencias, que quizás nuestras nuevas generaciones carecen de vivencia, tienen mucho conocimiento teórico y teológico quizás en algunos casos, pero le falta la vivencia, la experiencia, y de eso nuestros mayores nos pueden nutrir, nos pueden enseñar, y aunque los tiempos sean diferentes, las vivencias no caducan, nos sirven de referencia. Entonces hay que preparar el escenario de las transiciones que sea de manera saludable, donde la honra gobierne en esas transiciones. Creo mucho en el poder de la honra de los que nos han antecedido y nos han dejado huellas en el camino. Las transiciones son etapas, son momentos de gran fragilidad. O se abren oportunidades de crecimiento o se rompen y se cierran oportunidades. Todo de acuerdo. O se crean puentes o simplemente se derriban puentes. Las transiciones son bien frágiles y necesitamos de la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo, y hoy más que nunca. Bueno, siempre se ha necesitado, pero creo que con las demandas y los desafíos de hoy más todavía necesitamos el consejo y la sabiduría del Espíritu Santo. Punto número 6, son 7 puntos, ya finalizando. El punto número 6, entender el principio del discipulado integral. Podemos nutrir los grupos por sus necesidades particulares, pero también tenemos que tener reuniones donde se dé la dinámica de todos juntos, complementados, donde cada uno exponga lo que ha aprendido en sus clases de grupos particulares. Así que dentro del discipulado de la iglesia tiene que haber un espacio para un discipulado integral. Puede ser una vez al mes, 2 veces al mes, pero hay que hacerlo. Entender el interior de cada grupo de manera intelectual, emocional, espiritual, como dije ahorita, cómo piensan, el ambiente que les rodea, qué están enfrentando. Lo que enfrentan los juveniles es diferente a los jóvenes de la universidad, correcto, diferente al campo laboral, a los mayores que ya están retirados, cómo se prepararon para ese retiro, cómo se planificaron, desde financieramente, emocionalmente, qué plan trazaron a corto, a largo plazo, que les sirva de referencia a las nuevas generaciones. Bueno, de todas maneras, nosotros gozamos de una gran capacidad de plasticidad cerebral y podemos trabajar y adaptarnos a los así cambios y ayudar a las generaciones. Pastora, yo creo mucho en ese proceso de la ayuda, en ese proceso de mirar las generaciones en términos de los grupos, porque así como miramos a nuestros muchachos y a nuestras muchachas en términos de los jóvenes, juveniles, hay que mirar, yo pienso en esas parejas jóvenes recién casadas, esas parejas, esos muchachos que llevan apenas algunos años de casado, que de momento, ¿verdad? Con el pasar de los años, a 2, 3 años, salió embarazada la muchacha, y entonces están criando jóvenes
Y entonces muchas veces ese sector de los matrimonios, lo que llaman matrimonios jóvenes, muchas veces están como que en el limbo. Es como la etapa de la adolescencia, que están como en el limbo. Los matrimonios jóvenes también muchas veces están en el limbo, esos que están criando, que están pagando renta y pagando hipotecas todavía hasta los 65 años. Así que esos grupos, la iglesia tiene que mirarlos también, y dentro de estas experiencias de nuestras generaciones, y mirar estos grupos y poder crear actividades y crear estos espacios de diálogo integral para poderlos ayudar en medio de sus batallas diarias. Sí, definitivamente, definitivamente estoy muy de acuerdo contigo, y propiciar los foros y los espacios, como he mencionado anteriormente, para esos grupos en particulares, y siendo nutridos por los que han caminado un poco más. Es más fácil el que ha vivido más poder bajar al nivel de los que han vivido menos y poder mostrar. No es imponer, sino mostrar. Mira, a mí me ocurrió esto, viví esto, y dejar de referencia, porque al fin y al cabo cada cual tomará, ¿verdad?, sus decisiones. Correcto. Que es más fácil que el que ha vivido más baje a ese nivel porque el otro no lo ha vivido, no lo ha experimentado. Y tenemos una gran diversidad de grupos dentro de la iglesia y diversidad de generaciones que hay que seguir nutriendo. Y el punto número 7, la iglesia con mentalidad de cuerpo. Tenemos que entender que todo esto se da en un nivel y en una dimensión de una iglesia con una mentalidad de un solo cuerpo, que es lo que hemos más insistido en estas cápsulas de los viernes. Una iglesia con mentalidad de un solo equipo intergeneracional. La victoria, el éxito o el triunfo de la misión es la comprensión de que somos un solo cuerpo y que todos somos necesarios y nos necesitamos los unos a los otros. No somos independientes, sino interdependientes, complementarios, y todos nos necesitamos. Y ese ministerio intergeneracional con mentalidad de un solo cuerpo debe vivir y funcionar consciente de que nos une un solo espíritu, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Y que esa unidad está basada en amor. Las enseñanzas tienen que estar basadas en amor. La corrección tiene que estar basada en amor. Los procesos disciplinarios tienen que estar fundamentados en el amor. El amor es la plataforma, es el principio, es la motivación, así como Dios con nosotros, nosotros los unos con los otros. En el principio del ministerio intergeneracional, nadie recibe enseñanza ni procesos disciplinarios si no ve que la motivación es el amor. Esa unidad surge precisamente de la unidad con Dios. Somos unos en Él a través de Jesucristo. Esa unidad se enriquece precisamente por la diversidad de los ministerios, de los dones y talentos, y esa unidad demanda madurez y crecimiento con una iglesia comprometida con el ministerio intergeneracional. Esos son básicamente los 7 principios que hemos estado trabajando durante estos meses y simplemente los repasé para reafirmar. Y culmino, pues obviamente, con la palabra del Salmo 78. Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, atiende mis palabras. Te hablaré por medio de ejemplos y te explicaré los misterios del pasado. Son cosas que ya conocemos, pues nuestros padres nos las contaron, pero nuestros hijos deben conocerlas. Debemos hablarles a nuestros nietos del poder de Dios y de sus grandes acciones, de las maravillas que puede realizar. Dios estableció una ley permanente para su pueblo y a nuestros abuelos les ordenó instruir en ella a sus hijos, para que ellos a su vez nos instruyan a nosotros y a las futuras generaciones que todavía no han nacido. Así confiaremos en Dios y tendremos presentes sus grandes hechos
y cumpliremos sus mandamientos. Salmo 78, del 1 al 7, en la versión actualizada del lenguaje actual. Sin lugar a dudas, esta mañana en este resumen hemos podido disfrutar de lo que ciertamente ha sido un recorrido de todo este tiempo con la pastora Sandra Oyola, y todo redunda en una misma cosa, en que somos un solo cuerpo. Redunda en que ciertamente como iglesia no tenemos grupos en términos de que uno opera diferente al otro, en términos de que cada cual está independiente, sino que aunque cada cual tiene sus rasgos de manera independiente y que funcionan ¿verdad? Y cada cual opera en términos de lo que son sus actividades por grupo, ¿no? Por generación, por edad, pero al final del día, esa individualidad no nos quita que seamos un solo cuerpo. Mis brazos funcionan de manera individual, pero pertenezco a un cuerpo. Y ese concepto me parece que ha sido un concepto muy bien utilizado y muy bien presentado por la pastora Sandra Oyola, y que ciertamente ha redundado en que al final del día tiene todos nuestros proyectos, actividades en el cuerpo, tienen que redundar en la experiencia de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Que ciertamente es la evangelización del evangelio, de poder llevar la palabra a toda criatura. Ciertamente recorridos impresionantes que ciertamente hoy nuevamente la pastora Sandra Oyola, el Señor la continúa usando para traernos ciertamente esta perspectiva de lo que es las experiencias generacionales nuestros grupos. De hecho, dentro de un ratito más llega uno de nuestros invitados a las 8:05, a las 8:10, y nos viene a hablar sobre una experiencia sobre las etapas y las experiencias de las generaciones en nuestras iglesias, pero en términos ya de edades, y hablarnos de unos elementos bien interesantes de un proyecto que ha trabajado, y la pastora Sandra Oyola, que ciertamente nos ha bendecido. Así que son temas que de alguna manera estamos promoviendo desde aquí, para que los pastores y las pastoras en nuestra tarea ministerial no nos olvidemos de que en la iglesia, ahora mismo en nuestras congregaciones, están interactuando hasta 5 generaciones. O sea, están interactuando en nuestra iglesia. Así que el sermón tiene que ser para el que tiene 80, pero también para los que tienen 2 y 3 años. No puede quedarse nadie dentro de toda nuestra experiencia de la iglesia sin que reciba una palabra del Señor. Pastora, ciertamente qué bueno tenerle a usted con nosotros y que podamos ser edificados siempre con la palabra que usted nos brinda, una palabra siempre poderosa y herramientas extraordinarias, pastora. Amén. Gracias a ti por la oportunidad, Semidey. De verdad que ha sido un privilegio, y oramos al Señor para que este programa continúe con el alcance que ha tenido y mayores alcances en el próximo año 2021, en el nombre del Señor y para la gloria del Señor, como bien tú dices. Para la gloria de Dios, sabemos que el Señor en su gracia así lo hará. Pastora, que reciba usted nuestro mejor abrazo, que sigamos en el nombre del Señor, y nos veremos. Se acuerde que los viernes, todos los viernes a las 7:10 de la mañana, 7:12 de la mañana, la pastora Sandra Oyola nos está dirigiendo en un sendero poderoso y en un camino bien importante sobre la vida de la iglesia. Pastor, un abrazo. Amén, amén. Igual éxito, y Dios me los bendiga a toditos. Claro que sí, un abrazo, que tenga un excelente día.